Epa. Entonces, para bases de datos 1 necesitamos primero entender los conceptos, saber de dónde vino esto. En un principio, la información se estructuraba como si se tratase del mismo explorador de Windows, todo almacenado por carpetas, ¿cierto? Entonces existían sistemas de procesamientos de archivos. En ese momento los sistemas controlaban los aspectos relacionados solo con el modo en que los archivos son almacenados, ordenados y recuperados. Contempla aspectos de seguridad, confidencialidad y propiedad de los archivos. Me gusta el ejemplo del explorador de Windows. Cuando yo abro el explorador de Windows, lo que encuentro es una estructura jerárquica de carpetas y archivos, ¿sí o no? Hay una carpeta principal, que será el disco duro. Dentro del disco duro hay algo muy ordenadito, ¿cierto? Eso no está ahí al azar. Los programas tienen su propio directorio, archivos de programas. Y cada programa tendrá su estructura determinada, no sea al azar, cualquiera. Entonces este tiene dentro de su carpeta principal otro subdirectorio, y aquí tendrá información del mismo tipo. ¿Sí o no? Y el mismo sistema también me dice, usted también debería ser tan ordenado como yo y poner todo lo que sea música, póngamelo acá, todo lo que sea videos, póngamelo acá, y todo lo que sea imágenes, póngamelo acá, ¿sí o no? Entonces esos serían los sistemas de procesamiento de archivos, mi primera aproximación a una base de datos. Guarde toda la información con unas características comunes y en un orden determinado, ¿cierto? Y aquí me dice que maneja algunos aspectos relativos a la seguridad. ¿Y esto qué seguridad tiene? Pues la seguridad está dada, es por el usuario. ¿Cualquiera puede acceder a esto? No, el que se siente físicamente acá o el que desde la red trate de acceder, pero con las credenciales pertinentes, nombre de usuario y contraseña, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes entraron a visualizar mi escritorio, cualquiera lo puede hacer. No necesariamente, tienen que conocer mi servidor y el password que yo le haya asignado, ¿cierto? Eso es seguridad. Es decir, quién tiene acceso, cómo tiene acceso y de qué forma lo va a tener. Eso hay que tenerlo en cuenta en una base de datos. Por eso los sistemas están definidos por roles. Hay un administrador, el administrador hace de todo. Hay un operador, el operador solamente tiene acceso a un módulo del sistema, ¿cierto? Hay otro que solamente agregará datos al inventario, pero no puede borrarlos, ¿cierto? Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta cuando yo diseño una base de datos. En últimas es todo el sistema de información, pero empiezo desde la base de datos. ¿Listo? ¿Qué más me dice acá? Confidencialidad, bueno, eso está muy relacionado con la seguridad, y propiedad de los archivos. Propiedad de los archivos, a ver, yo veo, serían cosas de este estilo en las que uno les dice seguridad. Vean esto. Nombre de los grupos o usuarios que tienen acceso a esto. Uno le puede decir, todo el sistema tiene acceso, este usuario tiene acceso, o le puede decir, vea, usted solamente puede modificar, permitido o denegado la lectura y ejecución, permitido o denegada la lectura, la escritura, etcétera, etcétera. O sea, a grandes rasgos, este sistema ya es una base de datos. ¿Listo? Sin embargo, esto tiene ciertas dificultades. A mí absolutamente nada me impide que yo aquí meta una película en imágenes, ni que yo en la carpeta de música meta la tesis. Entonces ahí va perdiendo, se está distorsionando un poquito la idea original, ¿cierto? Nada lo impide, entonces se pueden dar algunas inconsistencias, ¿sí o no? Entonces, como eso se puede dar, empiezan a aparecer otros modelitos. Bueno, aquí están los inconvenientes. Redundancia e inconsistencia de datos. Lo mismo, nada me impide que yo meta el mismo archivo 10 veces en 4 carpetas diferentes, ¿cierto? Eso no tiene caso. ¿Yo para qué voy a estar almacenando la misma información en 7 lugares diferentes? Estoy ocupando espacio en disco. Y el espacio en disco para las bases de datos es fundamental. Yo voy a tratar de resumir tanto como sea posible la información, de optimizarla para ahorrar espacio en disco. El espacio en disco cuesta. Listo, cuesta y mucho. A mí me cobran por eso. Así sea el disco duro mío, yo no voy a poder disponer de él al 100% porque van a crecer mi número de usuarios, van a crecer mi número de registros, lo que sea. Entonces yo tengo que pensar en eso. Necesito una base de datos, listo. ¿De qué tamaño necesita la base de datos? Vale, de redundancia e inconsistencia ya está planteada. Dificultad en el acceso a los datos depende del sistema. Algunos
ponen una serie de restricciones o más bien de requisitos para que usted acceda, ¿cierto? Aislamiento de datos. Entonces, si yo estoy en este equipo, mi información está en este equipo, y si no hay alguna herramienta adicional, se quedó en este equipo. Entonces, salí de la oficina y la información la tengo en el equipo de la oficina. Allá se quedó, ¿cierto? Allá quedó aislada mi información. Problemas de integridad, lo dicho, que usted en carpeta de música mete un video, no, eso no es integridad, eso. Listo. Problemas de atomicidad, falla de dispositivos a nivel físico. Aunque la atomicidad se refiere en realidad qué tanto se puede dividir la información. Listo, esto ya lo veremos en detalle más adelante. Anomalías en el acceso concurrente. Concurrente es que diferentes usuarios puedan acceder al mismo archivo, ¿cierto? Y problemas de seguridad, a pesar de que yo tenga estas restricciones de usuario y contraseña, no es el mejor sistema del mundo. ¿Listo? Bueno, este es el fundamento básico. Ahora, la base de datos como tal surge para solucionar todos esos problemas. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? El símbolo. ¿Cómo se representa una base de datos? Con este icono. Entonces, usualmente en mis sistemas de información van a decir, bueno, el programa hace tal cosa, recibe información, la muestra, pero en últimas va a acceder a una base de datos. Él almacena y solicita información, y cuando vean este símbolo en cualquier diagrama, esa tortica representa una base de datos. ¿Listo? Entonces, propiamente dicho, ¿qué es una base de datos? Una colección de datos relacionados y una descripción de estos datos, diseñados para cumplir con las necesidades de información de una organización. Entonces todo depende del contexto. El centro médico tendrá una estructura. La entidad bancaria tendrá otra. ¿Listo? Pero todo eso cumple con un diseño en el que yo digo exactamente cuáles van a ser todos los datos, qué características tienen esos datos y cómo habla un dato con otro, cómo se relacionan. Porque no todo lo va a meter en una tabla. Yo separo. Por un lado van los clientes, por el otro lado van los administrativos, por el otro lado va la nómina, por otro lado van lo que sea. ¿Claro hasta acá? Otra definición me dice que es un conjunto de datos pertinentes a un mismo contexto, ya lo mencioné, y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Sistemáticamente significa que hay un intermediario para poder guardarla. Y ese intermediario va a ser el software que vamos a desarrollar más adelante. ¿Listo? Esa ventana que dice usuario y contraseña para poder loguearme y decir accedo al módulo de ventas, accedo al módulo de compras, accedo al módulo de inventario o accedo al módulo de clientes, lo que sea necesario. ¿Listo? Muy bien. Y resumiéndolo más todavía, es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada, con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una base de datos se puede almacenar información de diferentes departamentos, lo que estaba mencionando, ventas, recursos humanos, inventarios, lo que el negocio necesite. Yo puedo hacer una base de datos para reservar una cancha de fútbol. Claro, necesito saber quién la está reservando, a qué hora la está reservando y qué cancha es, ¿cierto? Por ejemplo, el almacenamiento de la información por sí sola no tiene información. Pero si combinamos o relacionamos la información con diferentes departamentos, nos puede dar valor. Entonces no es solamente metadatos. No es solamente respaldarla, es darle valor. ¿Y qué significa darle valor? Interpretarla adecuadamente. ¿Y cómo la interpreto? A mí el jefe me va a decir, bueno, ¿cuál es? Yo tengo una tabla de ventas, pero él no me va a preguntar cuántas ventas hizo usted. Me va a decir, bueno, ¿quién es el que tiene la mayor venta? ¿O en qué mes hemos tenido el menor número de ventas? Y ahí sí se permiten tomar acciones, ¿sí o no? Y esa es la otra finalidad de una base de datos. Tomar decisiones. ¿Listo? De eso se trata, a eso queremos llegar. No solamente estructúrenla y meta allí sus daticos, no. Haga que esa información me diga algo, que me sirva a mí, que tenga, como dice aquí, valor para mi negocio. ¿Listo? Muy bien. Tipo de información que se puede almacenar, legalmente cualquier cosa se puede almacenar. Listo, pero entonces ahora, ¿cómo se estructura eso?
Veamos, cuando surgen las bases de datos, el tipo de información que se podía almacenar era de tipo estructurada. La información es almacenada en un objeto llamado tabla, por eso mencioné el ejemplo de Excel, básico, la cual nos permite organizar la información. Por ejemplo, la tabla de puestos contiene información relacionada con el puesto laboral, clave y descripción. O sea, entendámoslo como este es el identificador de un departamento, de una empresa. Dime. Nosotros tratamos a ver lo que es base de datos en Excel y esta cosa. En Excel no, muy buenos días. Lo que pasa es que Excel sí es se puede considerar una base de datos, pero no es el mejor modelo para bases de datos. Hay herramientas más especializadas. Mejor dicho, Excel no voy a ver. Sí lo voy a ver, pero cuando estemos por allá importando y exportando información de una base de datos, y cuando esté en un lenguaje de programación también importando y exportando información. Lo que pasa es que no es la mejor herramienta. Listo, pero no me voy a especializar en Excel. Vale, very well. Bueno, que voy aquí. Cada uno de estos elementos en una base de datos recibe el nombre de campo. Entonces, ¿qué es un campo? Una columna. El nombre de una columna. Listo, vean este ejemplo que está aquí. La tabla puestos, campos, clave, descripción. Y el conjunto de estos elementos, bueno, a ver, yo veo. Cada uno de estos elementos recibe el nombre de campo y el conjunto de estos elementos recibe el nombre de registro, o sea, lo que está debajo de un campo, cada fila. Listo. Lo que constituye toda la tabla, la información como tal. Vale, entonces aquí tengo la tabla. Lo primero que hay que identificar es que la tabla hay que nombrarla. Usualmente los nombres de las tablas deberían darse en plural. Puestos, facturas, usuarios, ¿qué más? Ventas, en plural. ¿Listo? Porque cada registro representa un elemento de esa tabla. Una venta, un usuario, un puesto. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesito determinar? Listo, hay que nombrar la tabla adecuadamente y esto funcionará como una variable. No se vayan muy largo. Puestos de trabajo, no, eso no sirve. Menos con espacio. Como una variable mnemotécnica que apunte a lo que es y lo más corta posible. ¿Listo? Sí, segundo, entonces vamos a empezar. Para cada tabla a definir cuáles son los campos, o sea, los titulares. Titulares para que yo pueda agrupar bajo ellos todos los datos. ¿Listo? Y ahí sí no hay recomendación especial. Eso sí, lo mismo, como una variable mnemotécnica, corta, suficientemente descriptiva de lo que está almacenando. ¿Listo? Y de ahí en adelante, todos y cada uno de mis registros que tengan una estructura homogénea, o sea, clave, aquí pondré, en este caso es una pequeña abreviatura del puesto de trabajo, ¿cierto? Pero que sea algo homogéneo, o sea, que si yo aquí pongo 2 o 3 letras, por decirlo así, que más abajo no aparezca algo como 75. ¿Cómo así? Usted se me está saliendo del modelo que yo empecé a plantear, no tiene caso. Está rompiendo con la estructura de la base de datos. ¿Listo? Y descripción le diremos al usuario, bueno, usted que pueda almacenar datos de tipo tal y de tal extensión, como máximo tantos caracteres o tantos dígitos. Listo, y todo eso son lo que representan los registros. Entonces en este caso tengo 2 campos, el campo clave y el campo descripción, y tengo 4 registros, 1, 2, 3 y 4, y esa es la estructura de mi tabla puestos. Listo. Claro, hasta acá. Fácil, pan comido. Sigamos. Yo voy con esa gente. Exactamente. Muy bien. Y eso, está aquí escrito. Correcto. Ya lo puedes identificar.
Allí donde dice ser base de nuestro 10.9.33 y 10.22. Yo no lo puedo material, pero si vos en el escritorio yo tengo la posibilidad de rayar, escribir. Y aquí ya está en el inicio. Perfecto, dale en el 10. Aquí, 10.9.33. Paso por 1, 1, 1. Listo, resulta. Sí, resulta, está bien. Listo, entonces muchachos, recuerden esa metodología. Cuando lleguemos a clase, lo primero que vamos a hacer es descargar este programita. Listo. Sigamos. Ahora, las bases de datos tienen diferentes tipos y eso variará dependiendo de la finalidad. En un principio vamos a tener bases OLP, Online Transaction Processing. Vamos a explicar esto clarísimo. Son llamadas bases de datos dinámicas, lo que significa que la información se modifica en tiempo real. Es decir, y aquí están las transacciones, se insertan, se eliminan, se modifican y se consultan. Más adelante vamos a ver que hay una palabra clave o hay un comando para cada una de esas acciones, de esas transacciones. ¿Listo? Un ejemplo es un sistema de un supermercado donde se van registrando cada uno de los artículos que el cliente está comprando y a su vez el sistema va actualizando el inventario. Esas son bases de datos o LPT. Bases de datos de transacciones, de procesamiento de transacciones en línea. ¿Qué característica tengo? Por ahí me tomé una foto de una base de datos que se llama DBase. Eso es de IBM, pues lo mismo, vean que detrás está el símbolo de bases de datos, ¿cierto? ¿Y qué pueden hacer mis usuarios alrededor de la base de datos? Pues dependiendo de los roles y los perfiles que yo haya indicado, usted podría insertar. Entonces el usuario se dirige hacia la base de datos, al revés, bueno, la flecha es para abajo. Él llena un formulario y esa información va a ir a caer a la base de datos. Otro usuario, aunque podría ser el mismo, se va a encargar es de modificar, entonces actualice la información, que cambie de dirección, cambie de teléfono, entonces usted tiene que llamar allá a su call center o a su oficina principal y decirle voy a actualizar la información. Entonces el usuario se encarga de algún formulario, de algún método, decir, bueno, ¿cuál es el nuevo dato? Va, entonces lleve esa información a la base de datos y actualice, la modifica, listo. Puede que un usuario tenga un solo permiso, o solo modifica, o solo inserta, o solo elimina, pero también puede ser en todos los permisos a la vez, 2 permisos, 3 permisos, los que sean necesarios. Yo puedo que necesite tanto modificar como consultar. Lleve información, traiga información. Eso es válido. Listo. Pero eso hay que planificarlo. Hay que diseñarlo. Listo. ¿Quiénes tendrán permiso? ¿Cómo lo tendrán? No es solamente decir, la tabla es esta. Pero esa tabla no se maneja sola. Listo. Muy bien. Primer tipo de dato de bases de datos cubierto, OLPT. Otro, OLAP, las OLAP, y es Online Analytical Processing. Procesamiento analítico en línea, ¿cierto? También son llamadas bases de datos estáticas, en contraposición a las anteriores, que eran dinámicas. Lo que significa que la información en tiempo real no es afectada. No se insertan, esto es todo lo contrario, no se insertan, no se eliminan y tampoco se modifican datos. Entonces uno se preguntará, ¿y entonces para qué una base de datos así? Pues esas bases de datos son importantísimas. Solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes. ¿Para qué? Para el análisis y toma de decisiones. Eso no quiere decir que las anteriores no me permitieran realizar toma de decisiones. Sí, pero es que estas están especializadas para eso.
Listo, les voy a poner un ejemplo sencillísimo, clarísimo. Ustedes conocen esta entidad. Claro, la hemos oído mencionar alguna vez en la vida. ¿Y qué tipo de base de datos utiliza el DANE? Una base de datos del tipo OLAP. La información del DANE cambia, por lo menos la de 1970. No cambia. ¿La modifican? No, la eliminan. Entonces, ¿qué hacen? La consultan. ¿Para qué la consultan? Para que el gobierno de turno tome algunas decisiones y pueda decir, bueno, entonces según los datos estadísticos, entre enero y febrero de tal año, la tasa de natalidad es de tanto. Entonces eso me va a permitir a mí decir que en el plan de desarrollo necesito ofrecer tantas viviendas. Estoy inventando cualquier cosa, pero me entienden la idea, ¿sí o no? Que el costo de vida es tanto, entonces que la inflación es esta, entonces vamos a subir el salario tanto. Pero son datos estadísticos. Ese histórico me dice, pasó esto en la última década, y yo puedo proyectar y decir, en la próxima década vamos a actuar de esta forma. Y eso es lo importante de una base de datos, que me permita tomar decisiones, ver qué pasó, en ese caso de la solar, ver qué pasó y poder actuar a futuro. ¿Listo? Entonces ahora el modelo me dice, los usuarios pueden única y exclusivamente consultar. ¿Alguien puede eliminar? No necesitamos eliminar. Esa información hay que conservarla intacta. De pronto, tal vez yo pueda poner aquí un usuario en su equipito con un permiso especial ingrese mejor, inserte datos. Claro, hay que poner el nuevo censo, eso sí se necesita, pero es un caso muy puntual y muy esporádico, ¿cierto? Después de que a mí me toque actuar en una base de datos OLPT o una base de datos OLAP. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más dice acá? Que hay otro término importante. Solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes para el análisis y toma de decisiones. Este tipo de datos, de bases de datos, son implementadas en Business Intelligence. Eso es inteligencia de negocio, sí, yo sé, eso se traduce literalmente. ¿Cómo así que inteligencia de negocio? Esos son interpretaciones de datos que permiten mejorar el desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información. Y esta es la otra palabra clave, fundamental. Grandes volúmenes. ¿Cuántos datos tiene del DANE? Millares. Todo el país está ahí metido, ¿cierto? Esa es la otra característica fundamental de un OLAP. El volumen es gigante. A comparación de una empresa tendrá 3 o 4 millones de datos. Creo que sigue siendo poquito. En cambio el DANE tendrá 1 trillón de datos. Como decir cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Quién más puede? Es que cualquiera se puede beneficiar de una base de datos. O sea, las bases de datos las venden. Si yo... ¿Qué eso lo venden? ¿Dónde? Hombre, comercio. Para acceder a un listado de clientes con un perfil determinado, ¿cierto? Si yo quiero hacer una encuesta, necesito conocer el perfil de las personas. Entonces yo puedo solicitar una base de datos con los perfiles, ¿cierto? Un equipo de fútbol puede hacer una base de datos. No estoy mal, el mito dice que Alemania usó un software especializado para analizar cómo jugaba Brasil. Entonces dijeron, ellos atacan siempre por la izquierda, entonces vamos por otra parte y definamos esta estrategia. Y necesitamos siempre base de datos. No es en vano que me digan el jugador X ha hecho tantos pases y el porcentaje de efectividad es tanto. O sea, uno lo miden por todo. Esos son datos. ¿Sí o no? Pases efectivos, tanto. Porcentaje de tenencia al balón. Y eso para mí como espectador no me sirve mucho. Eso, es que le cuentan a uno todo. Y eso son estadísticas. Y eso es un sistema de este tipo. ¿Cierto? Entonces miren que las bases de datos son fundamentales, están en toda parte, están en el deporte, están en la industria, están en todo. ¿Listo? Claro, hasta acá. Entonces ya tenemos claro hacia dónde vamos, ya está la motivación definida. Diseñemos bases de datos, definamos unas reglas para manejar la información y más adelante programemos sobre esas bases de datos, con esas bases de datos. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias? Avancemos. Y a partir de las bases de datos, hoy en día vamos a tener varios conceptos. Se dan
grupos de bases de datos, y eso va a ser un data warehouse. ¿Y qué es un data warehouse? Un almacén de datos. Eso es utilizado para explotar grandes volúmenes de información, entre ellos mucha información histórica. Ya sabemos con qué finalidad. Para efectos de análisis que ayuden a la toma de decisiones en las grandes empresas, en las corporaciones, en los países. Las bases de datos orientadas a data warehouse no contienen datos actuales, es decir, no es una base de datos OLPT, sino que es un tipo de base de datos OLAP. Entonces es un grupo de diferentes bases de datos que van agrupadas y ellas completamente en su conjunto generan una sola. Eso es un data warehouse. ¿Listo? Si les mencionan el término. Adicionalmente, se puede dar este otro concepto, un data mart. ¿Y qué es un data mart? No es más que un subconjunto de datos de un data warehouse. Y eso va a ser para un área específica. Lo ideal, lo que buscamos siempre es que mis sistemas sean modulares. Lo mismo pasa con las bases de datos. ¿Listo? En un data warehouse se tiene la información concentrada, la información concentrada de una empresa y de todos los departamentos. Los data mart nos permiten hacer una separación de los datos para funciones específicas, usuarios específicos y áreas específicas. La información que alimenta un data mart también puede provenir de una base de datos transaccional. Un sistema de información. ¿Listo? Pero yo voy a tener, por ejemplo, un data mart puede ser el área de ventas. La base de datos de ventas está separada, es independiente, pero está dentro de un contexto, forma parte de un grupo. ¿Listo? Muy bien. Y para mis bases de datos, como se ha dicho, eso no funciona solo, no es como si fuera un bote de basura en el que mete y llene, no. Ahí hay unas metodologías adecuadas y especialmente hay unos programas que van a encargarse de manejar esas bases de datos. ¿Listo? Y los vamos a llamar entonces sistemas de manejo de bases de datos. Sinónimos: sistemas de gestión de bases de datos, sistema gestor, o en inglés, Database Management System, un DBMS. ¿Listo? Y este término lo vamos a usar mucho. DB, ¿qué es una DB? Database. ¿Listo? ¿Y qué es un sistema de sistemas de manejo de base de datos? Un sistema gestor. No es más que aquel software que controla la organización, almacenamiento, recuperación, seguridad e integridad de los datos en una base de datos. ¿Listo? Y aquí tengo los principales competidores que tenemos para bases de datos. O sea, como todo, hay una gran parrilla de opciones. Esto es un mercado competitivo, entonces hay diferentes herramientas. ¿Cuál usará una? La que le resulte más conveniente por costo, por funcionalidades o por sencillamente yo soy experto en tal herramienta, entonces yo uso esa herramienta. Pero también hay que considerar cuánto me cuesta esa herramienta, si cumple con el volumen de información que voy a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cuál es el principal competidor? El principal competidor es Oracle, uno de los más antiguos. Pero es lo mismo, si yo sé utilizar una base de datos de Postgres, no voy a ser muy ajeno a una de MySQL. Y si yo sé manejar MySQL, cuando esté en SQL Server, de pronto me toca adaptarme al entorno, eso es lo mismo. Cambiará un poquito alguna sintaxis en uno que otro comando, pero es la misma historia. ¿Listo? Este es el de Access. Access se usa especialmente para contextos locales, es una empresa chiquita. Esto no es que se vaya a implementar mucho. ¿Listo? No, es que no se usa mucho que digamos. Excel, sí, aparece Excel. Excel se puede considerar una base de datos. Sin embargo, Excel es multipropósito. Entonces, por eso no es que no nos vamos a especializar en Excel. Y otro montón. Lotus. Esto también lo vamos a ver más adelante. Este no me acuerdo qué es. Esto es Fox Pro. SQLite. Firebase. Entonces, hay bases de datos. Para sistemas robustos, eso es Oracle. Oracle es para sistemas empresariales. De hecho, esto cuesta un ojo de la cara. Esto es una anualidad como de $2,000, $3,000. Pero obviamente una empresa con buen poder en el mercado puede pagar eso. En cambio hay otras que son o de software libre como Postgres, o sea, no me cobran por la instalación, o MySQL,
o dependiendo de la tecnología que esté usando. Si yo estoy usando un programa de Microsoft, estoy programando en la plataforma de Microsoft, pues me conviene la base de datos de Microsoft, SQL Server, porque se me facilitan algunas cosas, porque me garantizan una comunicación más directa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces las opciones son muchas. ¿Con cuál me voy a quedar? La que me impongan en realidad. Lo que vamos a ver aquí me sirve para esto, o 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 esto, lo que sea. Igual yo voy a desarrollar la capacidad de investigar, analizar, interpretar datos, sea de que sea, de donde venga, en la herramienta que esté. ¿Listo? Entonces finalmente mi base de datos está por aquí, voy a tener un aplicativo, por ahí van a estar unos usuarios y finalmente esos aplicativos, esos usuarios van a poder acceder a mi base de datos por medio de uno de estos programas. ¿Listo? Entonces nos vamos a empezar a especializar en ser gestores de bases de datos. O sea, el rol que vamos a cumplir es administrador de base de datos. ¿Listo? Muy bien. Características generales de los sistemas gestores de bases de datos. La primera, y es un término que ya había aparecido por allá atrás, integridad. En una base de datos usted debe garantizar la integridad de la información. ¿Cómo así? ¿Qué significa integridad? Para eso, un ejemplo. Un formulario de registro, por ejemplo, un sign up, ¿cierto? Me va a decir, bueno, usted se quiere registrar al sistema, hágalo. Tenga un formulario para eso y tenga en cuenta esto. Nombre, yo puedo escribir cualquier cosa, ¿cierto? Email, también puedo escribir cualquier cosa, pero el sistema no debe permitir que ingrese cualquier cosa. Debe garantizar la integridad. Significa que si usted pone nombre, ¿yo qué espero ver en el nombre? Algo AF. AF es un nombre. No, ¿por qué? Porque según un análisis que yo podría hacer, yo digo, usted no me puede meter menos de 4 caracteres. Normalmente un nombre tendrá 3 o 4 caracteres. ¿Listo? Otra restricción que se puede dar. ¿Se puede meter números aquí? No debería. Eso no es integridad de información, solo caracteres. Que la información corresponda con el tipo, que la información sea de la naturaleza del campo. Lo dicho, si usted en los códigos empezó a poner letricas, no tiene por qué salir números más abajo. ¿Listo? Email, aquí me está dando otra restricción. Esto es un email válido. ¿Qué le falta a ese email? El dominio, el arroba cualquiercosa.com. Eso es integridad. Si usted me está diciendo que va a almacenar emails, yo quiero ver emails ahí. Cualquier cosa, cualquiercosa.com. Entonces por eso los sistemas van a mostrar estas restricciones. Y estas restricciones, es que esa es la palabra clave. Esas restricciones, ¿a qué apuntan? A garantizar la integridad de la información. ¿Listo? Bien sea por la base de datos, que lo puede hacer, o el aplicativo, el programa que elaboremos más adelante, esas restricciones tienen que estar. Además, que no me meta ahí 200 caracteres. Están desperdiciando espacio en disco. ¿Quién va a tener un nombre de 200 caracteres? ¿Cierto? Eso es integridad. ¿Listo? Primera característica cubierta. Otros ejemplos, vean, sigo con un formulario. ¿Qué más es integridad? Bueno, si usted tiene un campo que dice cédula, ¿será que puedo omitir la cédula cuando yo me registro en alguna parte? No me puede. Porque eso es lo primero con lo que me van a identificar a mí. Yo llego a alguna parte, yo llego a la entidad bancaria, a mí no me preguntan cómo se llama usted, ¿qué es lo que me preguntan a mí? ¿Cuál es su cédula? Llego a la cita médica, ¿cuál es su cédula? Porque ahí también voy a ver otra característica fundamental, y es que con un dato yo puedo llegar a identificar todo lo demás, ¿sí o no? Un dato jale la historia médica de la persona, con esas cédulas ya sé quién es, cómo se llama, cuál es el apellido, cuándo nació, dónde está, qué hizo, qué no hizo. Pero para poder llegar allá, primero hay que tener una integridad de la información. Es decir, los datos tienen estas características. Si usted no cumple con las características, eso no entra. Los datos tienen unos requisitos de tal o tal forma. Hay unos campos obligatorios, como están ahí, ¿cierto? Si no lleno esa información, puedo ingresar la información. No, hay unos que son indispensables, son fundamentales.
los tipos obligatorios, los campos tipo obligatorio. En el formulario se ven tipo obligatorio. En la base de datos se ven como llaves primarias, como datos fundamentales para garantizar la integridad de la información. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplo, si yo no ingreso el tipo de cliente, que eso puede ser persona natural, persona jurídica, si no ingreso el tipo de documento, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte, no sé. Si no ingreso el número, pero aquí metí el número, entonces ¿qué falló aquí? La longitud. Porque es que yo mi sistema lo voy a tener analizado de cabo a rabo. Entonces yo sé que si estoy pidiendo una cédula de ciudadanía, como mínimo deben haber 7, 8 números, ¿sí o no? Eso es integridad de información. ¿Listo? El email, ese ya está clarísimo. El email tiene que tener las características pertinentes, @ dominio, punto, lo que sea. Teléfono, dirección, lo mismo. Si no ingreso los datos, alerta. Si los datos no cumplen con el modelo que yo espero, alerta. Pero todas esas alertas, ¿para qué son? Para garantizar integridad de información. ¿Listo? Eso es integridad. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. Otra característica, concurrencia. ¿Y qué es concurrencia? Que diferentes usuarios puedan acceder, puedan llegar y solicitar acceso a un mismo recurso. Pidan información, que me pidan información y que ninguno tenga problemas. Un caso un poquito arcaico, pero que funciona. Supongamos que tengo un archivo, yo lo abro, lo tengo abierto aquí, y por la red otro archivo lo abre, pero ese usuario quiere guardar algo ahí. Si yo no tengo bien definida la concurrencia, pasará esto. La acción no se puede completar porque el explorador de Windows tiene abierto el archivo. Entonces, hasta que otra persona no suelte ese recurso, yo no lo puedo usar. Y eso no se puede dar en una base de datos. La finalidad de una base de datos es que los que sean entren y pidan datos, sea en forma simultánea, al mismo tiempo, en tiempo real, ¿cierto? Pero la ventaja es que los que se encargan de garantizar eso, en este caso, la integridad sí me toca a mí, como programador, como diseñador de la base de datos. Pero la concurrencia, esa sí me ayuda mucho un sistema gestor. ¿Listo? Un administrador de bases de datos. ¿Vale? Eso es concurrencia. Control de redundancia. Una persona no se puede registrar 2 veces. Una cédula no puede estar 2 veces, ¿cierto? Que no tenga como meter el mismo archivo 2 veces en diferentes carpetas. Estoy desperdiciando espacio y eso es redundante. ¿Para qué quiero la información 2 veces? Listo, entonces vamos a ver diferentes técnicas para garantizar esto. Control de seguridad. Muy parecido a lo que ya se ha mencionado, que un usuario tenga acceso a un recurso determinado. Que un usuario pueda acceder solo a una base de datos de todas las que tiene mi sistema de información, o la que tenga la empresa. ¿Listo? Muy bien. Roles, actores, quienes están involucrados en el manejo de una base de datos. Entonces, en una base de datos están involucrados, primero, los administradores de bases de datos, que es el DBA. ¿Quiénes somos esos? Nosotros. ¿Qué rol tienen estas personas particularmente? O sea, son los que montan el programa y los que dan soporte a esa plataforma. O sea, usted es el que instala Oracle, usted es el que instala MySQL, usted es el que instala Postgres, y usted es el que me garantiza que ese programa está funcionando continuamente. ¿Listo? Diseñadores de bases de datos. ¿Quiénes son estos? Los que van a decir, las tablas que van a manejar son estas y tienen estas características. ¿Listo? Desarrolladores de aplicaciones, los que crean el formulario para que los clientes o los trabajadores alimenten o consulten información. Y finalmente los usuarios finales, que son los que van a buscar sus datos, ¿cierto? En últimas, adivinen dónde estamos nosotros, aunque ya se mencionó, nosotros estamos aquí, sí, pero hay empresas donde a veces a nosotros nos toca hacer todo.
montamos el sistema de base de datos, diseñamos o manipulamos la base de datos, creamos el aplicativo. ¿Y cómo somos usuarios finales? Porque nos toca hacer pruebas. Y lo dicho, sean exhaustivos con sus pruebas. Pruebe, no porque me funcionó 2 o 3 veces, ya, tírelo a producción y cobre. No, hagan pruebas. Que sus pruebas sean exhaustivas. Documenten esas pruebas. Y hizo esta prueba para que el cliente no le diga, yo le puse más, eso falló. Entonces usted se va a sentar y va a verificar qué pasó con el más, corrigió el más, pero al día siguiente llega el cliente y le dice, yo le puse menos y falló. ¿Usted qué prueba hizo? ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Estamos metidos en todos los roles. Puede que sí se especialicen únicamente en darle soporte a la base de datos, instalar la base de datos, aunque eso no tiene chiste. O puede que se especialicen en manipular la base de datos, diseñarla, alimentarla, o puede que solamente se dediquen a crear aplicaciones. Entonces tenemos que tener claro todos los roles para poder desenvolvernos adecuadamente en cualquiera. ¿Listo? Ya el mercado laboral les dirá, necesitamos esto, o a usted le va a gustar esto. Pero hay que conocer todo el mundo, ¿cierto? Hay que tener una visión sistemática de cómo funciona esto, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Si voy muy rápido, me paran. Si tienen dudas, me preguntan. Si necesitan algo, pídanlo. ¿Listo? Traguen entero. Muy bien. Entonces ahora empezamos a desglosar esto. Para poder manipular toda esa información, vamos a tener algunos lenguajes. Y el primero es el DDL, y eso es Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición. ¿De qué? De las estructuras que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permitan consultarlo. O sea, van a tener unos comandos, unas órdenes particulares para decir, crear tal tabla, definir tal campo, campo tipo carácter, campo tipo entero, campo tipo booleano, con un tamaño determinado de tanto. O procedimientos o funciones, vaya a la base de datos, tráigame tal información. ¿Listo? De eso se trata. Primer lenguaje que podríamos llegar a utilizar, un DDL. Segundo lenguaje que podríamos llegar a utilizar, un DML, Data Manipulation Language. Ya las diferencias son bastante claras. Una, la anterior, va a hablar de la estructura, el esqueleto. En cambio este va a hablar de los daticos como tal. ¿Listo? Es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permiten a los usuarios de la misma llevar a cabo tareas de consulta o modificación de los datos. El eje central del anterior lenguaje, del DDL, el eje central aquí, son tablas. En cambio, el eje central de aquí son registros, que ya ahí hemos visto la diferencia entre una cosa y la otra, ¿cierto? Entonces, para poder manipular esos registros, vamos a ver que hay unas instrucciones, hay unos comandos determinados para consulta información, elimina información, actualiza información, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso apunta a los registros. ¿Listo? Muy bien, siguiente. Bueno, ¿y cómo se van a componer esos sistemas gestores de bases de datos? Entonces hay un gestor de archivos, aunque esto es muy interno, yo no lo voy a ver explícitamente, pero internamente existe algún elemento que gestiona esos archivos. Mejor dicho, administra la memoria del disco, estructuras de datos usadas para representar la información. Manejador de base de datos, una interfaz entre los datos y los programas de aplicación. O sea, vamos a tener una ventanita para decirle al sistema qué hacer. Y vamos a ver que hay diferentes formas de acceder a la base de datos. En modo texto, en modo visual o por otro intermediario. ¿Listo? Procesador de consulta, una ventanita que va a depurar las órdenes que yo le doy. Traduce las proposiciones en lenguajes de consulta a instrucciones de bajo nivel.
Listo. Compilador. Este es el que va a convierte las proposiciones DDL en un conjunto de tablas que contienen metadatos. ¿Y qué son metadatos? Los identificadores de la información. Listo. Eso también se puede interpretar como un diccionario de datos. ¿Vale? Archivos de datos en el que se encuentran almacenados físicamente los datos de una organización. Esa es la tabla. Diccionario de datos contiene la información referente a la estructura de la base de datos. Índices permiten un rápido acceso o registro que contienen valores específicos. Y los índices, los vamos a ver más adelante, agilizan las consultas. Porque usted frecuentemente está haciendo una consulta de un tipo. Entonces, para evitarle que constantemente la base de datos tenga que hacer cierto esfuerzo para encontrar la información, uno define unos índices para facilitarle la tarea al sistema. ¿Listo? Como así, se dice, los más buscados, aparece, como con la música también tiene índices. Va por ahí. Los que más sonados. Va por ahí. Más o menos, sí. Esa es la idea. O sea, usted ya sabe que lo que más se mueve es esto. Entonces, referéncielo. ¿Cierto? Muy bien. Para nuestras bases de datos vamos a tener un esquema. Listo, y ese esquema va a depender como del enfoque que estemos usando. Pero a grandes rasgos, ese esquema va a ser una descripción de la estructura de la base de datos. Es un lenguaje formal soportado por un sistema de gestión de base de datos. Mejor dicho, va a ser la forma gráfica en la que yo voy a mostrar la base de datos. La base de datos son tablitas, son archivos. Pero ¿cómo se representan? Con algún modelo o con alguna representación visual. Para que cualquier persona, independiente que entienda o no cuál es la base de datos que estoy usando, comprenda cómo se mueve la información. Cuál es la estructura, cuál es la jerarquía también. ¿Listo? Si hay una tabla principal, si hay una tabla secundaria, quién habla con quién. Aquí la foto no es nítida porque todavía no necesito entender esto, pero por lo menos sí me da una idea de que hay un conjunto de tablas, un montón, y posiblemente una tabla esté relacionada, vinculada de alguna forma con otra. O sea, las tablas no funcionan aisladamente. La tabla clientes tendrá algo que ver con la tabla compras, ¿sí o no? Un cliente está incluido dentro de una compra, por decir cualquier cosa. Un producto está relacionado con esa compra, entonces indirectamente el producto del cliente tendrán alguna relación. ¿Listo? Y finalmente mis bases de datos pueden ser tan complejas como ustedes lo necesiten. Aquí más o menos se ve que hay un eje central en todo este sistema, ¿sí o no? Miren que esta tabla de acá, no sé qué será, pero no importa. Vean que esta tabla habla con esta, 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 etcétera, 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 etcétera. Eso es casi que el corazón del sistema, ¿sí o no? Habla con esta, esto está aquí relacionado, esto también está metido con esto y esto con esto, esto tiene que ver con todo. O sea que este sería como el núcleo del sistema. Y miren que no tengo que saber en qué base de datos está eso. Eso está en Postgres, en Oracle, MySQL, SQL Server, no sé. Pero por lo menos para mi análisis no me importa. Sé cuáles son las tablas, sé cómo se relaciona una tabla con otra, sé cuál es la principal tabla a la que tengo que prestarle atención. Entonces esto es diseñar el sistema y eso es definir el esquema de la base de datos. Listo, eso también lo vamos a hacer. ¿Vale? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias hasta acá? Muy bien, avancemos. Preguntas de exploración. Entonces, en estos 30 minutos, antes de salir al break, ¿cuántas preguntas son? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos son en realidad, son 11 preguntas. ¿Y somos cuántos? 2, 4, 6, 8. Ah, no, nos da una pregunta por persona. Entonces vamos a rifar esto. ¿Listo?